este 2021, de este año que recién está empezando, y para eso vamos a estar en comunicación con la socióloga e integrante del CEPA, Valentina Castro. ¿Cómo estás, Valentina? Lucas Álvarez te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, todo bien, por suerte. Contanos, Valentina, un poco, desde el CEPA estuvieron haciendo un análisis de los diversos indicadores económicos de lo que fue el año pasado. Contanos un poco qué arrojaron estos números, cómo fue el 2020, si fue muy malo, normal, cómo estuvo, bueno, tal vez. Bueno, en un primer momento, a partir de julio y agosto, lo que se observa es una fuerte recuperación en lo Ujú, referido a los indicadores de los sectores de la construcción y de la producción industrial, que, bueno, luego se logra consolidar después de septiembre de 2020, ¿no? ujú, Prácticamente para todos los indicadores. Luego de una brutal caída en abril y mayo, se produce esta recuperación a los niveles prepandemia, ¿no? En definitiva, ujú. en los diferentes segmentos se volvió a los umbrales que tocaban los niveles prepandemia, ¿no? Y incluso hay segmentos en los que superaron esos niveles de 2019, es decir, que incluso con una pandemia vigente, el 2020, en algunos sectores ligados más a la construcción y a la producción industrial, llegaron a niveles mejores que 2019. Ahora bien, lo que es interesante es que en materia de producción, vos estás en los niveles prepandemia, en varios sectores lo superaron, como decíamos previamente, y de acá Ujú. se pueden sacar dos conclusiones, básicamente, ¿no? Que la primera es que se lograron llegar a estos umbrales prepandemia nuevamente, pero por otro lado, lo paradójico, podríamos decir, es que la pandemia no se fue, por lo cual todavía estamos conviviendo con la pandemia y con los Claro. niveles de producción incluso prepandemia, ¿no? Ahora bien, lo interesante que nosotros también mostramos en el informe es cuando cruzamos los indicadores de producción y de construcción en relación a los indicadores del salario y del empleo, ¿no? Digo, lo que encuentra uno es que la pandemia erosionó gran parte del salario que se había logrado recuperar a principios del 2020 con los bonos y los aumentos fijos a principios de año, ¿no? Ujú. Estos bonos y aumentos fijos de alguna forma podríamos decir que se los comió la pandemia y que no lograron volver a los umbrales del primer trimestre, ¿no? Esto es interesante porque si uno hace la comparación interanual desde septiembre, hacemos septiembre de 2020 con septiembre de 2019, podemos ver de que los salarios se mantienen al mismo nivel y que no hubo una evolución, ¿no? Claro. Y esto es interesante también, lo mismo sucede, se reproduce el mismo patrón en materia de empleo, ¿no? Digo, se perdieron en la pandemia entre 150.000 y 180.000 puestos de trabajo registrados privados, ¿no? Digo, que se encontraron una caída naturalmente que no se lograron recuperar. Puesto de otro modo, a ver, da la impresión de que se está produciendo lo mismo que antes, pero con menos gente y con menos salarios. Y esto es importante porque va a ser una característica que va a ser sumamente representativa para el 2021, ¿no? Que es básicamente la pregunta de quién se queda con la recuperación, ¿no? Si se la van a quedar los empresarios al producir o a través de la remarcación de precios, o si se la va a quedar una gran parte de los trabajadores, los jubilados y aquellos que tengan los salarios en pesos. Digo, creo que la Ujú. discusión central de este 2021, haciendo la evolución de los indicadores del 2020, va a ser la puja distributiva. Ujú. Y ahí justamente en relación a eso, porque por ahí mucho se habla de todo el tema de crecimiento, dólar, demás, que son cosas por ahí muy técnicas y todo eso, pero las personas de a pie en este 2021, ¿se puede esperar que van a ver reflejado este crecimiento que por ahí se está augurando un poco? Uno lo que ve un poco en la tele es eso, que se piensa que se va a crecer un poco, por lo menos en comparación con el año pasado. ¿Estas cosas van a estar traducidas al día a día de las personas o son cosas de la macro y que por ahí no van a afectar tanto a las personas cotidianas? Bueno, en ese sentido, como mencionaba previamente, ¿no? Bueno, el fondo de la Ujú. cuestión, este 2021 va a ser la puja distributiva, digo, este año va a haber una fuerte recuperación y parte de los empresarios van a querer recomponer la rentabilidad, ¿no? Claro. Pero yo creo que a lo que hay que apuntar es a la recuperación del salario real, ¿no? Que es lo que pivotea de alguna forma sobre el consumo, que en definitivamente hoy el consumo representa el 70% del PBI, ¿no? Digo, de este modo, en la etapa que viene es realmente importante que los salarios le ganen a la inflación, es decir, que haya una recuperación real en materia de poder adquisitivo, digo. Y esto no solo es importante
para que vos recuperes y puedas comprar un poco más o puedas consumir un poco más, ¿no? Sino que también está ligado al crecimiento económico. Digo, en Argentina el crecimiento económico está ligado al consumo y si vos no reactivás el consumo no vas a tener crecimiento y si no solucionás esto vas a tener problemas en todos los aspectos de la macro. Pienso, por ejemplo, en lo que es el gasto público, en lo que son las inversiones, las exportaciones, las importaciones. Digo, en otras palabras, para el que se dé un crecimiento económico real, y cuando también hablo de crecimiento económico, estoy hablando de la sustentabilidad de la deuda, de las discusiones de la deuda con el FMI y demás. Es decir, se contemplan todas las variables económicas que dependen de la reactivación del consumo y esto es básicamente la recuperación del salario real, ¿no? Entendiendo que hoy en día el salario real está compuesto por dos variables claves, que por un lado es el salario nominal y por el otro lado es la disputa de los precios, ¿no? Y estuviste hablando ahí del crecimiento de ciertas industrias, que hubo un poco más de crecimiento que en otras, y en relación a esto, ¿cómo está el tema de las pymes, que por ahí son las que más golpeadas quedaron en los primeros meses de pandemia cuando estaba todo absolutamente cerrado? ¿Se vio también un crecimiento de todo esto? Exactamente, lo que nosotros vemos acá en la evolución, en la evaluación de la evolución de los indicadores que nosotros hicimos, es que sobre todo los sectores ligados a la construcción y a la producción industrial, tanto las grandes empresas como las pymes, han recuperado esos niveles prepandemia. Digo, también hubo medidas dentro del paquete de medidas económicas que estableció el gobierno durante este periodo de pandemia, que apuntaron a esos sectores que siempre han sido los más perjudicados, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las pymes van a ser un sector clave en la recuperación de este 2021. Digo, parte del presupuesto 2021 también está dirigido hacia ese sector. Y también está el tema de las industrias automotrices, que se está hablando muchísimo ahora porque cerraron las plantas de Ford en Brasil y se espera como una especie de que toda esa demanda venga de parte de la Argentina, que sea como que empiece a reactivarse un poco acá y se empiece a producir más acá. ¿Qué significa esto para la economía? Imagino que es una pata importante. Sí, sobre todo, bueno, la industria automotriz. Sabemos que este año ha sido muy golpeada, digo, hubo una fuerte caída, sobre todo en los meses de abril y de marzo, luego, bueno, podemos ver que esa curva se empieza a recuperar, ¿no? Que empieza a haber más importaciones y más exportaciones, y eso también hace a que haya una recuperación en el mercado. Y en este sentido, esta noticia que vos mencionabas recién va a significar de alguna forma directa sobre el sector automotriz en nuestro país y la producción automotriz también. Y en torno al consumo, ¿cómo estuvo y qué es lo que se espera para el 2021? Hablaste de que era una de las patas más importantes, pero ¿cómo está todo esto? Y más también teniendo en cuenta lo que hablaste del tema de los salarios que no han aumentado y que van por debajo de la inflación, ¿qué expectativas tienen en materia de consumo? Bueno, nosotros cuando hacemos el informe lo que podemos ver, una de las conclusiones directas, es la disparidad que se da en términos de consumo. Digo, las ventas, por ejemplo, de supermercados se mantuvieron relativamente indemnes a lo que es el efecto de la pandemia como el resultado de las ventas de alimentos y bebidas, sobre todo, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, el consumo en combustible no se recuperó todavía a los niveles prepandemia y la recaudación relacionada directamente con el consumo, que es el IVA, que si bien había mostrado una recuperación desde la mayor caída en abril y en diciembre computó el mejor rango, podríamos decir que todavía esos sectores faltan recuperarse y esto viene anclado de forma directa a lo que es un incremento en el salario real. Digo, es una ecuación simple. A ver, si se incrementa el salario real, es decir, si hay una recuperación en materia de poder adquisitiva, se va a recuperar el consumo. Si vos ganás más, vas a poder consumir un poco más. Y cuando se reactiva el consumo, se reactivan las otras variables de la macro. Digo, como mencionaba previamente, hoy en día el consumo privado ocupa el 70% del PBI, para que tengamos una idea de lo importante que es reactivar el consumo, y necesariamente para que se reactive el consumo, es decir, para que haya un crecimiento, se necesita la recuperación del poder adquisitivo. A ver, si no recuperamos en materia de poder adquisitivo, difícilmente haya un crecimiento en el 2021. Te agradecemos, Valentina, por estos minutos ahí contándonos un poco qué es lo que se espera para este 2021. Muchas gracias y seguramente te estemos contactando también en el futuro como para ver cómo va avanzando todo esto y a medida que pasan los meses ver si se va recuperando un poco todo lo que es la economía argentina. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Adiós, un Saludos. abrazo. Hasta luego. Ahí hablaba